Capítulo 1. 1811. No, exclamó el marqués de Osmington. Lady Imogen Harlow dio una patada en el suelo mientras su hermoso rostro se veía contraído por una expresión de furia que le hacía parecer en aquel instante dura y desagradable. ¿Cómo puedes ser tan indiferente, tan egoísta? Es la reputación que tengo, contestó el marqués, y no me avergüenzo de ella. Pues deberías avergonzarte, Chilton, rugió ella. Nunca piensas en nada ni en nadie que no sea en ti mismo. Aprendí hace mucho tiempo, replicó Chilton Osmington, que mi vida se torna complicada y difícil cuando pienso en otras personas. Cuando solo me ocupo de mí mismo, todo sale a pedir de boca. Bueno, pues ahora no es así. No veo una sola razón por la que no puedas solicitar al príncipe regente que me invite a cenar una noche. Después de todo, tú cenas allí casi todos los días. Pero el príncipe solo invita a sus amigos íntimos. ¿Y por qué no puedo ser yo uno de ellos?, preguntó Imogen Harlow. ¿O será que estás celoso? Si fuese por celos, Chilton, casi te perdonaría. No estoy celoso, porque sabes tan bien como yo que Su Alteza Real prefiere a las mujeres mayores. Tú eres demasiado joven, Imogen. Dentro de 10 años es posible que el regente te encuentre atractiva. No seré una mujer demasiado mayor dentro de 10 años, protestó Imogen. Una leve sonrisa distendió los labios de Chilton. Sabía que ella reaccionaría ante el comentario, olvidándose de su objetivo principal, que era ser invitada a una de las cenas que el príncipe de Gales, recién nombrado regente, daba en Carlton House, rodeándose de sus amigos íntimos y de las mujeres más atractivas. Ahora su favorita era Lady Hertford, que aunque ya tenía más de 50 años, reemplazaba en sus afectos a la señora Fitzherbert. Pero Chilton no había considerado realmente los sentimientos del regente, ni los de Lady Harlow al eludir el encuentro de ambos. Aunque consideraba a Imogen atractiva y seductora, sabía que como tantos otros de sus idilios este no duraría mucho tiempo. Ella había logrado ser su amante sin dificultades, ya que Sir George Harlow, su esposo, detestaba las diversiones de Londres y la vida mundana. Prefería pasar el tiempo en su propiedad de Gloucestershire, dedicado a criar el mejor ganado del condado. Imogen se sabía muy hermosa y como su marido era generoso en cuestión de dinero, le había sido fácil integrarse en la alta sociedad londinense. Había sido invitada a las más importantes mansiones, pero se le negaba hasta el momento la intimidad de Carlton House, residencia del príncipe. Como estaba empecinada en lograr su objetivo, probó una nueva táctica. Pensé que me amabas, Chilton dijo con vocecita dulce y quejumbrosa que la mayor parte de los hombres consideraba irresistible. Chilton no contestó y ella continuó diciendo: ya sé que nunca me lo dices con palabras, pero no puedes negar que hemos pasado juntos momentos intensamente felices. Había cierta emoción en sus últimas palabras que no pasó desapercibida a Chilton, aunque se mantuvo tan inflexible como al principio. Estaba acostumbrado a que las mujeres buscaran el pago de los placeres que le proporcionaban, y por ello mantendría firme su decisión en este asunto. Era demasiado astuto para permitir que la gente hiciera comentarios que pudieran provocar, en los maridos complacientes, una repentina sed de venganza. Aunque se sospechara que él y Lady Harlow estaban viviendo un affaire de coeur, no tenía intenciones de facilitar pruebas a tales sospechas. Por eso se veían en privado con la frecuencia que a él le convenía, guardando una extrema discreción respecto al lugar y el momento de mostrarse juntos en público. Ante su silencio, Imogen se retiró de la ventana dirigiéndose a él, que permanecía recostado en un sillón de terciopelo con cierta actitud displicente. El marqués de Osmington era uno de los hombres más admirados de la alta sociedad londinense. No solo era extremadamente apuesto y elegante, de figura esbelta y atlética, sino que además se le envidiaba y aclamaba como un verdadero corintio. No había ningún cortesano del príncipe regente que pudiera conducir un faetón de alto pescante con mayor rapidez y habilidad que él, ni que montara caballos más briosos o acertara mejor en el tiro con pistola. Mas era también conocido como un hombre duro, implacable en muchos aspectos y, según Lady Harlow aseguraba, extremadamente egoísta. No resultaba sorprendente considerando que había heredado, siendo muy joven, no solo un título antiguo y reconocido,
sino también una inmensa fortuna. Sus propiedades formaban parte de la grandeza de Inglaterra y naturalmente él estaba muy consciente de su importancia. «Por favor, Chilton», insistió Imogen de pie frente a él confiando en que le resultaría imposible ignorar las líneas excitantes de su figura bajo la gasa transparente del vestido que llevaba. Se la veía mucho más bonita cuando su mirada se suavizaba y sus labios rojos mostraban un mohín provocativo. Pero los ojos de Chilton, oscuros y penetrantes, parecieron ver a través de la superficie y replicó enérgicamente: «El tema empieza a aburrirme, Imogen. He dicho no y seguirá siendo no». «Oh, Chilton», gimió ella con gesto compungido como si estuviera a punto de echarse a llorar. Pero la reacción de él fue sonreír con ironía. «Soy inmune a las lágrimas», afirmó, «es más, me irritan sobremanera». Se puso en pie y rodeó con un brazo a Imogen. Con la otra mano le alzó la barbilla. «Si dejas de insistir», dijo, «te regalaré ese brazalete que tanto admiraste ayer en Haunted Roskell». Por un momento ella luchó contra la tentación de contestarle que se podía quedar con el brazalete. Pero su natural codicia, combinada con cierto grado de astucia, le hizo recapacitar que discutiendo solo conseguiría poner a su amante más en contra de lo que ella deseaba conseguir. «Gracias, querido», dijo con una vocecita capaz de hacer sentirse culpable a cualquiera mientras examinaba a Chilton a través de sus pestañas. De su expresión dedujo que no lograría engañarle con su pequeña farsa. Era, sin duda, una escena más de las que había visto representar muchas veces antes, con él como único espectador. Y no deseando irritar más al hombre que consideraba, no solo irresistible, sino un verdadero trofeo amoroso, le echó los brazos al cuello y atrajo su cabeza hacia sí. «¿Por qué discutimos cuando hay tantas cosas deliciosas que podríamos confiarnos?», preguntó con acento insinuante. Mas él la besó sin pasión y luego se liberó de sus brazos. «Debes irte ya», Imogen dijo. «Tengo una cita dentro de media hora y varias cartas que firmar primero. ¿Te veré esta noche? Voy a cenar con el regente, como sabes, pero si Su Alteza no me entretiene mucho pasaré a verte antes de regresar a casa. Tú sabes con qué ansia te estaré esperando». Él casi no la escuchaba. Se dirigió a la puerta y Lady Harlow no tuvo más remedio que seguirle. Atravesaron el magnífico vestíbulo de mármol decorado con extraordinarias pinturas que George Stubbs había realizado de los mejores caballos de las cuadras de Osmington. Chilton se inclinó y besó la mano de Imogen mientras un joven lacayo de librea abría la puerta del carruaje que esperaba frente al pórtico de la entrada. Demostrando escrupulosa cortesía, Chilton esperó con un ligero aire de impaciencia hasta que el carruaje se puso en marcha. Entonces se volvió, cruzó el vestíbulo y entró en su estudio donde acostumbraba pasar el tiempo cuando estaba solo. Era en realidad la habitación más interesante de la casa. Sus paredes estaban cubiertas de anaqueles llenos de libros y varias pinturas de caballos, todas ellas magníficas, que eran la envidia del príncipe regente. Se sentó ante el amplio escritorio que había junto a las ventanas. Tenía que revisar algunos documentos, pero antes hizo sonar la campanilla. La puerta se abrió casi al instante, dando paso al secretario de Chilton. Era un hombre de edad madura y rostro inteligente. Sin levantar la vista de la carta que estaba leyendo, el marqués le ordenó: «Por favor, Dugdale, envía a Lady Harlow unas flores advirtiéndole que desafortunadamente no podré visitarla esta noche». Dugdale escribió las instrucciones recibidas en un cuaderno que llevaba en la mano. «Y mandé a alguien a comprar el brazalete de brillantes que me mostraron ayer en Haunted Roskell», agregó Chilton. «Ellos saben cuál es». «Enseguida, milord». Dugdale no dijo más, pero Chilton le conocía bien y percibió la desaprobación en su actitud. Sabía que su secretario, que era más amigo que empleado, solía demostrarle su desacuerdo respecto a algunas de sus conquistas, y era evidente su antipatía por Lady Harlow. «Ya sé lo que está pensando Dugdale», comentó Chilton en tono divertido, «y aunque creo que es una impertinencia por su parte, tal vez tenga razón». Dugdale dio un leve suspiro de alivio. «No he dicho nada, milord», contestó. «Caramba, pero puedo oír lo que está pensando», replicó Chilton arrellanándose en su asiento. «¿Qué les pasa a las mujeres, Dugdale, que no tienen ni un ápice de originalidad? Todas parecen cortadas por el mismo patrón». «Estoy de acuerdo, milord», dijo Dugdale,
En lo referente al tipo de mujer que usted frecuenta. Chilton se echó a reír preguntando. ¿Está usted sugiriendo que debo buscar en otra dirección? ¿Por qué no? Aunque el mundo es muy grande, tendemos a confiarnos en una porción muy pequeña de este. Tiene usted razón, reconoció Chilton. Y si al menos terminara esta maldita guerra nos podríamos ir al extranjero. Mientras tanto estamos encerrados en esta isla y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada, milord, convino Dugdale. Y ahora le agradecería mucho que firmara sus cartas. Algunas de ellas conciernen al castillo y tengo un mozo esperando para llevarlas al señor Saunders. Este era el administrador de la enorme propiedad que Chilton de Osmington tenía en Kent. Volvió a empujar la silla hacia el escritorio y sin leer las cartas más que superficialmente, ya que confiaba por completo en su secretario, firmó al pie de cada una de ellas. Cuando terminó de hacerlo consultó el reloj. He perdido casi toda la tarde, dijo, pero creo. En aquel momento le interrumpió el mayordomo que abrió la puerta. ¿Qué ocurre, Adams? Hay una jovencita que desea ver al señor marqués. Dice que, aunque no tiene cita, agradecería mucho que su señoría le concediera unos minutos. Es la señorita Alexia Minton, milord. Chilton enarcó las cejas y miró a su secretario. ¿Cuál de mis numerosos parientes será? Dugdale reflexionó unos momentos. No puedo recordar quién es, dijo luego. Vaya a averiguarlo entonces. Pero cuando el secretario se dirigía a la puerta, Chilton cambió de opinión. No. Déjala pasar y si necesito su ayuda haré sonar la campanilla. Siempre encuentro insufribles a mis parientes. Al cabo de unos minutos, Dugdale hizo una señal al mayordomo y cuando éste hubo salido dijo. Mientras milord habla con esa jovencita yo buscaré en su árbol genealógico. No puede ser un pariente cercano a menos que haya cambiado su nombre de pila. Hágalo, Dugdale, se lo agradeceré ya que me resulta difícil interesarme por mis parientes. Dugdale salió de la habitación dejando a Chilton muy satisfecho de haber aclarado que los Minton, como familia, no le interesaban. No tenía intenciones de actuar como figura patriarcal, ni convertirse en lo que él solía llamar un cuerpo de la abundancia sin fondo. Se había acercado a la magnífica chimenea de mármol diseñada por Adam cuando el mayordomo anunció abriendo la puerta. La señorita Alexia Minton, milord. Una muchacha entró en la habitación, moviéndose de un modo que hizo comprender a Chilton que estaba nerviosa, incluso atemorizada. Llevaba puesto un sombrero sencillo, aunque de estilo moderno, adornado con cintas azul oscuro. Y cuando levantó la cabeza Chilton observó su pequeño rostro ovalado dominado por dos grandes ojos grises. La joven hizo una profunda reverencia y preguntó con voz suave y tranquila. ¿Es usted el marqués de Osmington? Sí, soy yo, contestó Chilton, y por su apellido deduzco que usted es una de mis familiares. Sí. Pero muy lejana. Mi abuelo era primo segundo de su abuelo. Hubo una leve pausa y después Chilton preguntó. ¿Es esa la razón por la que ha venido a verme? No, no exactamente, contestó Alexia Minton. Pensé que usted tal vez podría ayudarme. Espero que no lo considere una imposición. No podré responder a ello hasta conocer lo que necesita, contestó Chilton. ¿Qué le parece si nos sentamos? Con un ademán le indicó una silla y notó que Alexia se sentaba en el borde con la espalda muy erguida y las manos en el regazo como una niña frente al maestro. Su vestido era simple, tal vez anticuado, pensó Chilton, pero de buen gusto. Tenía el cabello rubio, no dorado, sino del tono suave de un campo de trigo que no ha madurado aún. Sus ojos eran muy expresivos y él notó que seguía estando muy nerviosa. ¿Y bien? Preguntó sentándose frente a ella y cruzando las piernas. ¿Qué puedo hacer por usted? Hablaba en un tono más amable del que solía usar con desconocidos, simplemente porque la muchacha le parecía inexperta e insegura de sí misma. Mi padre era el coronel Arthur Minton, contestó Alexia. Murió el año pasado, después de una larga enfermedad. Mi madre falleció hace 5 años. Como ahora yo estoy a cargo de la familia, pensé que mi obligación era traer a mi hermana a Londres. Chilton escuchaba sin hacer comentario alguno. Alexia continuó. Es tan hermosa que creo injusto que permanezca en Bedfordshire donde estamos muy aisladas sin darle una oportunidad de
de conocer un poco el mundo. Ella titubeó al decir las últimas palabras y Chilton replicó algo irónico. Lo que usted quiere decir es que desea brindarle la oportunidad de hallar esposo. Al percibir el tono de su voz, las mejillas pálidas de Alexia se ruborizaron. Resulta un poco atrevido, milord, pero creo que es mi obligación hacer lo que mi madre hubiera hecho de estar viva. ¿Y me puede explicar cuál es mi papel en todo esto?, preguntó él secamente. Me enteré por su administrador que usted tiene varias casas amuebladas en Londres, contestó Alexia, y él sugirió que tal vez hubiera una que pudiera alquilarle yo durante la temporada, aunque me temo que no podría pagar mucho por ella. El marqués pareció sorprendido. Tenía algunas casas amuebladas para alquilar, era cierto, pero de eso se encargaban sus administradores. Sin embargo, comprendió que era ignorancia de Alexia y no un afán por congraciarse de lo que le había hecho acudir a él. ¿Está usted sugiriendo que se instalaría con su hermana en una casa alquilada y sin dama de compañía?, preguntó. Yo pensé que como soy mucho mayor que Letty sería suficiente, ya que tenemos a nuestra institutriz con nosotros. Ella da clases a mi hermanito. Así que son ustedes tres, exclamó Chilton. Puedo asegurarle, señorita Minton, o me permite llamarla Alexia ya que somos primos, que la buena sociedad no la consideraría adecuada como compañía única para una debutante. ¿Está seguro de eso?, preguntó Alexia con preocupación. Estoy afirmando un hecho, contestó él. ¿Cuántos años tiene usted, como para considerarse capaz de ocupar semejante posición? Alexia titubeó de nuevo y él comprendió por la expresión de sus ojos que hubiera querido mentirle. Al cabo de cierta lucha con su conciencia decidió confiarle la verdad. Tengo casi 21 años y pensé que si afirmaba tener 24 o 25 nadie podría demostrar lo contrario. Él sonrió. Creo que sería difícil creer que ha llegado a tan respetable edad, dijo. Pero aparte de eso, ¿es usted soltera? Alexia suspiró. Me temía que eso pudiera ser un obstáculo, dijo con visible desilusión. Más de pronto, con una luz repentina en los ojos, preguntó, ¿no cree usted que? El marqués movió la cabeza negando. No trato de ser grosero ni pesimista, Alexia, pero me temo que un anillo en el dedo no le haría parecer una mujer casada. Comprendió que ella no seguía su razonamiento y pensó que, viéndola tan joven, inocente e inexperta, solo la presencia de un marido convencería a alguien de su estado civil. Se hizo el silencio. Después Alexia preguntó. ¿Los servicios de una dama de compañía serían muy costosos? Deduzco de esa pregunta que sus recursos son limitados. He estado ahorrando durante 2 años, contestó Alexia. Desde que comprendí lo hermosa que iba a ser Letty. A papá y a mí siempre nos pareció bonita, pero ahora se ha convertido en una belleza tal que solo es necesario contemplarla para. Alexia calló y se mordió los labios mirando a Chilton con expresión desolada. No imaginé que encontraría tantas dificultades. Pensé al principio que podíamos hospedarnos en un hotel, pero los hoteles son muy costosos y anoche los hombres miraban a Letty de un modo que no me gustó. Un hotel no es ciertamente el lugar adecuado desde el cual presentar a una debutante, afirmó categóricamente Chilton. Entonces, ¿cree usted que tendrá una casa, por pequeña que sea, que podamos alquilar durante los próximos 2 meses? ¿Y qué me dice la dama de compañía? Alexia hizo un leve ademán de impotencia al contestar. Tal vez usted conozca a alguien entre sus muchas amistades que aceptase. Nuevamente se detuvo y Chilton comprendió que estaba calculando antes de terminar la frase. 25 o 30 libras tal vez. El marqués consideraba difícil que una dama de sociedad aceptara tal cantidad como suficiente por sus servicios. Sin embargo, sabía que algunas anfitrionas de Londres tomaban a su cargo la presentación de jovencitas. Casi siempre lo hacían al presentar a su propia hija, y si existía alguna transacción monetaria de por medio era algo que no se divulgaba abiertamente. Mas llegó a la conclusión de que esta idea era absurda y no tendría ningún éxito. Lo que él debía hacer era persuadir a Alexia de que le era imposible ayudarle y dejar que ella resolviera sus problemas sola. A pesar de ello, podía mostrarse generoso ordenando a Dugdale que la pusiera en contacto con su agente de bienes raíces. Estaba a punto de sugerirlo cuando Alexia sugirió.
¿No le gustaría ver a Letty? La he traído conmigo pero la he dejado esperando en otra habitación mientras hablaba con usted. ¿Por qué ha hecho eso?, preguntó él. Los ojos de Alexia se clavaron en los suyos un momento antes que contestara. Temía que considerase impertinente por mi parte acudir a usted cuando nuestro parentesco es tan lejano. Y si se iba a enfadar conmigo, pensé que sería mejor que Letty no estuviera presente. Mientras que usted se conceptúa lo bastante fuerte como para soportar un trato desagradable, supongo, dijo él secamente. Tengo que pensar en mi familia, contestó Alexia. Como ya le he dicho, no hay nadie más que pueda hacerlo. Pero tiene que haber un número considerable de parientes en la familia que, si es así, nunca se han ocupado de nosotros. Teníamos 1 o 2 primos que solían pasar con nosotras las navidades, ya que mamá se compadecía de ellos, pero ahora deben de ser ya muy viejos o habrán muerto, y Bedfordshire no es un condado que atraiga a la gente rica o aristocrática. ¿Por qué viven ustedes allí?, preguntó Chilton. Un hombre que sirvió a las órdenes de mi padre en la India le dejó una casa en el condado. Creo que papá le había salvado la vida. Como no tenía familia que la heredara, nos legó su casa y su dinero, que no era mucho. ¿Y su padre no disponía de bienes? Solo tenía su pensión, pero la suspendieron al morir él. Mamá poseía una pequeña herencia que nos hemos gastado en su mayor parte. ¿Y usted cree que los gastos de una temporada en Londres para presentar a su hermana están realmente justificados en tales circunstancias?, preguntó Chilton después de una pausa. Vio que Alexia meditaba la pregunta. Después, con una sonrisa que pareció iluminar su rostro, suplicó: «¿Puedo traer a Letty, milord? Así podrá juzgar por sí mismo si estoy equivocada en mis planes o no». Sin esperar su autorización se puso de pie. Él no encontró una buena razón para negarse y calló mientras Alexia cruzaba casi corriendo la habitación y abría la puerta. Ella no sabía que hubiera sido más propio que un sirviente acompañara a su hermana. Chilton estaba seguro de que Letty sería una muchacha bonita, pero ciertamente no tan sensacional como para interesar a los exigentes caballeros del gran mundo. Toda aquella idea de llegar a Londres sin suficiente dinero, sin una dama de compañía, sin una casa en la cual instalarse, era un absurdo que solo una persona muy tonta o muy inocente hubiera planeado. Sin embargo, comprendió que le sería muy difícil destruir las esperanzas de Alexia y convencerla de regresar a Bedfordshire. La única cosa sensata y posible de realizar. Pensaba en esto cuando afuera se escucharon pisadas. Alexia regresaba llevando a su hermana de la mano. Chilton solo vio al principio que la jovencita vestía de forma más elegante y costosa que Alexia. Llevaba un sombrero de copa alta adornado con flores y su traje de muselina blanca estaba adornado con cintas y flores de color rosa pálido. Alexia parecía arrastrarla a través de la habitación. Chilton se puso de pie lentamente y Letty hizo una reverencia. Fue entonces cuando él se encontró contemplando uno de los rostros más sensacionalmente hermosos que jamás había visto. No había duda de que Alexia no había exagerado. Letty era una belleza inglesa del tipo que los poetas habían exaltado en prosa y en verso repetidamente. Su piel era inmaculada. Su cabello igualaba al tono dorado de los rayos del sol y sus ojos eran del azul de las Myosotis. Chilton observó que también su figura era perfecta, como la de una joven diosa. Siguió mirándola con absoluto asombro y comprendió que Alexia estaba encantada con su reacción. Pero si Letty le había sorprendido a él, también la jovencita le contemplaba con franca admiración. «Usted es tal como yo imaginaba que debía ser un marqués», exclamó. Antes de llegar a Londres Alexia me advirtió que tal vez me decepcionase. Entonces me alegra mucho no haberla desilusionado, repuso Chilton sonriente. ¿Qué le parece si nos sentamos? Letty ocupó la silla que su hermana había abandonado y Alexia se sentó a su lado. Las dos muchachas estaban frente a la ventana y Chilton pudo observar que la luz que entraba realzaba la belleza de Letty. Realmente perfecta. Se dio cuenta de que ellas aguardaban sus palabras y por eso dijo: «Su hermana me ha explicado que desea presentarla en sociedad. ¿Cree que eso le gustaría?» «Me encantaría ir a los bailes», contestó Letty. «Me gusta tanto bailar».
Tiene muy pocas oportunidades de hacerlo en Bedfordshire, intervino Alexia. El marqués se preguntó si sería más fácil en Londres sin nadie que la presentara. A pesar de ello, su conciencia le decía que no tenía objeto involucrarse en aquel asunto por más hermosa que fuera la joven. Haría que Dugdale les facilitara el nombre de su agente de bienes raíces y se olvidaría de ambas hermanas. Voy a mandar venir a mi secretario y contable, el señor Dugdale. Él sin duda podrá ayudarles a encontrar algún tipo de acomodo. Pero una dama de compañía es cosa diferente. ¿Una dama de compañía?, preguntó Letty. Pero si Alexia me ha acompañado siempre a todas partes. Pensé que podría seguir haciéndolo aquí, dijo su hermana, pero su señoría afirma que no tengo edad suficiente y que se requiere una mujer casada. Letty pareció desconcertada. Pero no conocemos a nadie en Londres. Ese es el gran problema, intervino Chilton. Sin embargo, veamos qué tiene que decir el señor Dugdale al respecto. Se levantó para hacer sonar la campanilla de su escritorio. El secretario entró rápidamente en la habitación demostrando al marqués que aguardaba ser llamado. Tenemos un problema, Dugdale, dijo Chilton, pero primero permítanme presentarles. El señor Dugdale, de quien ya les he hablado, la señorita Alexia Minton. Alexia hizo una reverencia y extendió la mano. Haré todo lo posible por serles útil, afirmó el secretario cortésmente. Ella es su hermana menor, la señorita Letty, siguió diciendo Chilton, divertido por la expresión de asombro de su secretario mientras contemplaba a las dos jóvenes. Letty dijo de forma impulsiva: «Oh, por favor, si van a procurarnos una dama de compañía, que no sea una vieja gruñona que vería defectos en todo lo que yo haga». Las damas de Bedfordshire me miran siempre con desdén, como si desaprobaran hasta mi existencia. Chilton entendía muy bien la razón de ello. Se dio cuenta que su secretario le miraba perplejo mientras preguntaba: ¿una dama de compañía? Eso es lo que mis primas necesitan, Dugdale. Primero, una casa amueblada cuyo alquiler no sea muy alto. Segundo, alguien que las presente en sociedad. Pero hay que tener en cuenta que pueden pagar muy poco por la casa y prácticamente nada por la dama de compañía. Alexia lo miraba con expresión de reproche. Como si 25 o 30 libras pudieran considerarse nada. Pensaba. A Chilton le divertía el asombro de Dugdale al verse comprometido en algo tan ajeno a sus obligaciones habituales. Encontrarles una casa amueblada no será difícil, aseguró el secretario, pero una dama de compañía. No tengo ni la menor idea de dónde buscarla, milord, pero sería la primera vez que me fallase, exclamó Chilton. Incluso creo que se enorgullece de su habilidad y eficacia. Esto es un reto para usted. Conteniendo un suspiro de exasperación, Dugdale se volvió hacia Alexia. ¿Para cuándo requieren todo eso, señorita Minton?, preguntó. Ahora, inmediatamente, contestó Alexia. Como le explicaba al marqués, el hotel donde nos alojamos anoche es muy costoso. Y no me infunde confianza. Pero, ¿es posible que su hermanita y usted se hospeden solas en un hotel?, se asombró Dugdale. ¿Solas? Oh no. Nuestra institutriz está con nosotras y también nuestro hermano Peter. Ah, su hermano, exclamó Dugdale con una nota de alivio en la voz. ¿Qué edad tiene? 7 años, contestó Alexia. Dugdale miró nuevamente al marqués con desaliento. Al ver la sonrisa de este dijo: «No se me ocurre, milord, por el momento». Chilton le interrumpió. «¿Qué me dice de esa parienta mía que siempre escribe con un pretexto u otro?» Tal vez se mostrase dispuesta a complacerme en previsión de futuros favores. Como había dicho esto de manera sarcástica, Alexia le miró un poco temerosa. La expresión preocupada había desaparecido del rostro de Dugdale. ¿Se refiere a la honorable señora Featherstone? Sin duda es una posibilidad. Me imagino que la razón de su asidua correspondencia es que no tiene otras cosas que hacer. Sugiero que se ponga en contacto con ella, Dugdale. Y por supuesto, encontrarles una casa amueblada para los próximos 2 meses no será difícil. Espero que su optimismo sea justificado, milord. En sus capaces manos estoy seguro de que así será, replicó Chilton, y los ojos de ambos hombres se encontraron. Cada uno sabía lo que el otro estaba pensando. Entonces, como aceptando al fin la carga que le ponían encima, Dugdale dijo:
Propongo milord llevar a las señoritas Minton a mi despacho donde podremos discutir los detalles necesarios. Creo que su señoría tiene una cita. Gracias Dugdale, contestó Chilton mientras tendía su mano a Letty. Confíen en mi secretario. Él hará todo lo necesario, agregó, y espero que se divierta mucho en Londres. Sin duda alguna se convertirá en la muchacha más admirada de la ciudad. Eso sería muy emocionante, repuso Letty. Pero Alexia me aconseja no esperar demasiado. Es sensato por su parte, contestó Chilton, mas creo que está siendo innecesariamente precavida. Extendió su mano hacia Alexia y entonces descubrió que la joven le contemplaba con tal expresión de gratitud, que le hizo sentirse un caballero andante de brillante armadura, salvador de una doncella en apuros. Gracias, muchas gracias, exclamó ella estrechando su mano. ¿Cómo podré demostrarle lo agradecida que le estoy por su bondad y comprensión? Solo espero que las cosas resulten como usted ha planeado, contestó él. Y estoy seguro de que su hermana causará verdadera sensación. Ya sé que usted pensó que exageraba, sonrió Alexia, pero tenía razón, ¿verdad? Claro que la tenía. Ustedes poseen las dos tal belleza que los Minton deberían enorgullecerse. El rubor tiñó las mejillas de Alexia ante el cumplido y por un momento la muchacha desvió la mirada tímidamente. Después dijo con una leve sonrisa: gracias por incluirme, pero es Letty quien importa. Hizo una reverencia para luego seguir a Letty y al secretario. Cuando los alcanzó se volvió un momento y entonces pareció como si el sol se hubiera detenido en sus ojos. Gracias, muchísimas gracias, reiteró emocionada. A continuación la puerta se cerró tras ellos.